En esta sesión haremos un resumen de lo que hemos estudiado a lo largo de este semestre en la materia de cálculo diferencial. En el parcial 1 estudiamos qué es una desigualdad y también estudiamos cuántos tipos de desigualdades podemos tener. Por otra parte, estudiamos qué es una función, así como los tipos de funciones y el dominio de una función. En los tipos de funciones básicamente analizamos dos. Primero, las funciones directas. En las funciones directas, la variable x se ubica en el numerador de la función y en las funciones inversas, la variable x se ubica en el denominador de la función. Aquí tenemos una muestra, un esquema de un resumen de qué sucede con las variables. Es decir, en las funciones directas, si la variable x crece, la variable y crece también. Y si la variable x decrece, es decir, disminuye, también la variable y va a disminuir. Por otro lado, las funciones inversas tenemos que se comportan de la siguiente manera. Si la variable x crece, se aumenta, la variable y decrece, es decir, disminuye. Y de lo contrario, si la variable x decrece, la variable y va a crecer, es decir, va a aumentar. Para el dominio de una función debemos recordar que es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x en una función. Es decir, ¿qué valor puede tomar la x para que y exista y no nos arroje un error matemático, así como lo estuvieron observando en los ejercicios que les dejé anteriormente al llenar las tablitas, al hacer las tabulaciones? La variable y generalmente la conocemos como la variable dependiente, es decir, depende del valor de x. Por otra parte, la variable x se llama variable independiente. Esta variable x no depende de nada más que del valor que nosotros mismos le asignemos. Bien, por último, quiero que estudiemos un tema fundamental en el cálculo diferencial. Esto es, la derivada de una función. Primeramente, vamos a ver cuál es la definición de la derivada de una función. ¿Qué significa y para qué sirve? Tenemos en primer lugar que es una expresión algebraica que se obtiene de una función mediante la aplicación de fórmulas. Ok, ahora, ¿para qué sirve la derivada de una función? Tenemos dos puntos importantes. En primer lugar, nos indica si una función crece o decrece, es decir, si la función aumenta o disminuye. Esto cuando analizamos un punto específico de una función. Esto lo vamos a entender más adelante con una gráfica. Por otra parte, una derivada nos permite saber si tenemos una vertical o una horizontal. Bien. Veamos ahora qué es la pendiente de una recta. Recordemos que este tema ya se vio el semestre pasado en geometría analítica. Observemos este plano cartesiano en el cual ubicamos dos puntos, dos coordenadas. Primero, la coordenada A formada por x1 y y1. Después tenemos la coordenada B formada por x2 y y2. Si estos son los valores de nuestras coordenadas, recordemos que la pendiente del segmento de recta AB se puede calcular simplemente haciendo una división. ¿De qué? Y2 menos Y1 entre x2 menos x1. Por otra parte, debemos recordar que si nuestra recta cae hacia la derecha, la pendiente es positiva. Si una recta cae hacia la izquierda, la pendiente será negativa. Por último, dos puntos fundamentales.
Siempre que tengamos una línea horizontal, es decir, con 0 grados, la pendiente será 0. Y cuando tengamos una línea vertical, es decir, con 90 grados, la pendiente siempre será indefinida. Bien, ojalá este resumen nos haya ayudado a recordar temas fundamentales que hemos estudiado en esta materia de cálculo diferencial. Comuníquense conmigo si hay dudas y comentarios vía Facebook Messenger en CECITEM Huacús.